Bueno, ahora sí ya encontré la lista. Vamos a ver acá. Ahora atendiendo, de nuevo, Molina Osvaldo. Presente, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Catacora Danae. Presente, doctor, buenos días. Cansaya Juan Carlos. No responde Juan Carlos. Susana Ureta. Presente, doctor, buenos días. Ruth Choquejagua. Leonardo Guaquira. Buenos días, doctor. Marco Jauregui. Buenos días, doctor. Presente. Entonces, sigue pasando por acá. Saúl Morales. No respondió Saúl. John Ochoa. Presente, doctor. Alexis Ramos. Presente, doctor. Jordán Sanra. Presente, doctor. Piero Villamontes. Presente, doctor. Giancarlo Castro. Presente, doctor. Carlos Castro. Presente, doctor. David Cayo. Presente, doctor. Carlos Choquepasa. Presente, doctor. Adubire. Presente, doctor. Jerry Huerta. Pamela Mendoza. Presente, doctor. Eddie Vilca. Presente, doctor. Diego Alave. Presente, doctor. Brian Campos. Amalia Cayo. Buen día, doctor. Presente. Ana Sajamín. Ana Lucía. Presente, doctor. Daniela Benavides. Presente, doctor. Lian Machaca. Presente. Milagro Maquera. Presente, doctor. Buenos días. Cristian Ramos. Presente, doctor. Adelina Buenos días. Rojas. Adelina Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Edwin Sanizo. Presente, Edwin doctor. Buenos días. Yair Seire. Presente, doctor. Maciel Ticona. Presente, doctor. Alessandra Villanueva. Presente, doctor. Fabricio Yucra. Presente, doctor. Elizabeth Santalla. Presente, doctor. Andrea Atencio. Presente, doctor. Brenda Chagua. Presente, doctor. Fernando Chino. Presente, doctor. Aimé Colque. Presente, doctor. Jason Jalire. Presente, doctor. José Lupaca. Presente, doctor. Abril Nina. Presente, doctor. Vamos a ir hacia arriba. María Orihuela. María Orihuela. Presente, doctor. Presente. Lucero Quino. Presente, doctor. Nayeli Ramos. Presente, doctor. Camila Ramos. Presente, doctor. Buenos días. Danira Vargas. Buenos días. Presente. Ángelo Vázquez. Miogín Nachira Arela. Presente, doctor. Buenos días. Durán Benito. Presente, doctor. Buenos días. Christopher Cairi. Presente, doctor. Nayeli Flores. Presente, doctor. César Gualpa. Presente, doctor. Nay Guamán. Presente, doctor. Elba Mamani. Presente, doctor. Milagros Medina. Presente, doctor. Sandy Pilco. Presente, doctor. Jocelyn Quispe.
Está presente, pero tiene problemas de internet. Ya. Ruth Turpo, Presente, doctor. Eddie Vilca Presente, doctor. y Caterín, Andrea, Caterín Vilca. Presente, doctor. Buen día. Bueno, el alumno que falta la semana que viene sí actualizamos bien la lista y no me ha llegado más información. Entonces, acá voy a pasar a los que no respondieron, a ver si ya pueden responder. Ángelo Vázquez. Nuevamente, Ángelo Vázquez Chambilla. Bueno, no responde. Vamos a ver anterior. Y por acá tengo otro alumno que es Brian Daniel Campos, Paco Ricona. Presente, doctor. Ya, perfecto. Y el que me queda aquí es Yederi Onaida Huerta Quispe. Presente, doctor. También responde. Entonces un solo, no, aquí quedan todavía. Saúl Isaac Morales Melchor. No responde. Dos alumnos ahí que no sé qué pasa. Ruth Nayeli Choquejagua Incacutipa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Juan Carlos Casaya. ¿Responde? Juan Carlos. Bueno, hay 3 alumnos aquí con problemitas, con la asistencia. Después vamos a ver esto con el delegado. Disculpe, doctor. Saúl me dice que su internet está con problemas y no le permite entrar al meet. ¿Quién? ¿Qué alumno es? Saúl Morales. Espérate, vamos a ver aquí. El apellido no sabe. Saúl Isaac. Morales. Sí, Morales. Sí. Ya lo vi. Entonces son 2 alumnos con problemas. Entonces vamos a apretar acá y vamos a enviar esto. Ok. Y vamos a poner por acá. Por acá no va. Está guarda. Ya, perfecto. Ya tenemos la primera parte de la clase, la asistencia. Entonces vamos ahora a la otra parte. Vamos a conectarnos bien. Esto. Aquí estamos. Bueno, señores, pues hoy vamos a continuar con las generalidades. Hay algunos alumnos que de la clase pasada, yo creo que me consultó algo el delegado ayer, pero yo estaba bien complicado después que terminé todas las actividades y regresé muy tarde acá a la boca del río de Tacna. Entonces, dudas. A ver, ¿cuál era la duda que me planteaste ahí? Algo del tejido fibroso, me parece, ¿no? ¿Qué cosa era? Es que decía que en el hueso había una sustancia intercelular fibrosa. Quería saber si ese era tejido conjuntivo denso. No. El tejido conectivo. Mira, acuérdate que de acuerdo a la sustancia intercelular del hueso, la matriz ósea, pues hay 2 tipos de hueso que hablamos: el fibrilar, ¿no? Y el laminar, que está al principio antes de la sustancia ósea esponjosa, ¿no? Tengan cuidado, no se confundan eso, son 2 cosas diferentes. Entonces, cuando yo hablo de que un hueso tiene la sustancia, la matriz ósea, ¿no? Que es la intercelular fibrosa, pues es el hueso ese que va a estar en desarrollo en toda la etapa fetal, o el hueso que se va formando en un callo óseo cuando hay una fractura. ¿Está claro? En este caso se refiere al a la sustancia al hueso fibrilar, ¿no? Al fibrilar. Y el otro, el laminar, ya es el hueso del adulto, que es resistente, que ya está con todas sus trabéculas. Y lo otro es la sustancia ósea. Cuando vamos a hablar de variedad de sustancias óseas, acuérdense que hay 3 tipos. Es como se disponen las trabéculas óseas, ¿no? Cuando hay espacios entre ellas, digamos, en un hueso corto, en el esternón mismo, en un hueso largo en los extremos, ahí está la sustancia ósea esponjosa, que en su interior está la médula ósea roja, ocupándola, esos espacios entre las trabéculas. La otra disposición es sustancia ósea compacta, donde ya están más cerca, o sea, más apretaditas las láminas óseas en disposición paralela, digamos,
y que son las zonas de resistencia del hueso. Un hueso largo, pues, es en la diáfisis, donde está la sustancia ósea compacta, en la corteza, ¿no? El conducto ese medular. En el caso de otros huesos, pues está en toda la superficie del hueso. Y dentro es que está la esponjosa, ¿no? Un hueso corto, digamos. Y la tercera disposición es la diploide, que es del lado de los huesos de la calvaria. El parietal era el ejemplo que pusimos, donde hay una cortical externa compacta, otra interna compacta, y entre las dos la sustancia esponjosa. ¿Ahí? ¿Alguna otra pregunta que pueda surgir con relación a la clase anterior? Antes de pasar a hoy. Por mi parte, no. Bueno. Entonces, está bien claro todo eso, como yo se lo he puesto en la guía. Yo antes de comenzar, vamos a lo de la guía, pues, o sea, lo que toca hoy, que es artrología, y después vamos a descansar 10 minutitos y seguiremos con miología y biomecánica, y ahí vamos a terminar todas las generalidades. O sea, que espero que hayan desayunado porque la clase es un poquito larga hoy, ¿no? Entonces, planteado, escuchen las fechas estas, voy apuntando sobre todo el delegado, para estar claro. El lunes próximo, ¿no? De la semana próxima, pues ahí en el horario de teoría vamos a dar el repaso general de todas las generalidades, abarcando las respuestas a las preguntas esas del balotario, las 110 preguntas que recoge todos los aspectos fundamentales de las generalidades de acuerdo a la guía de estudio. Entonces el lunes se lo dedicamos a esto, ¿está claro? Después, escuchen, va a venir la evaluación del seminario escrita, donde va a ser una pruebita de 20 preguntas de selección múltiple a desarrollar en 20 minutos. Esa es la actividad que vamos a tener en el primer horario de práctica, exclusivamente, o sea, el grupo A le va a corresponder el seminario, yo voy a hacer 3 exámenes diferentes. Entonces, el grupo A le corresponde de 2:10 a 2:30. Y ahí termina la actividad esta. Después, el grupo C le corresponde el martes también, de acuerdo a su horario, de 4:40. Siempre le doy 10 minuticos para que se conecte. De 4:40 a 5 de la tarde. Y ahí termina la actividad. El grupo B le toca el jueves, porque el miércoles no tiene, de 2:10 a 2:30. ¿Estamos claros? Entonces, para que estén claros cómo se va a desarrollar la semana que viene, eso es con relación al seminario. Fíjense que estamos utilizando la primera actividad de práctica para la pruebita exclusivamente. Después, el miércoles, por supuesto, ya tienen la clase teórica en su horario normal, todos los estudiantes, donde vamos a dar, empezamos teoría del esqueleto de la cabeza. Ya después, doctor, después sí vienen las prácticas, en cada grupo. A ver, Dios Juan, ¿qué quieres saber? Lo que pasa es que dicen que el martes 29 es feriado. Bueno, pues entonces ahí, si es feriado, ahí sí no se puede dar la clase el miércoles. El miércoles, el martes, ¿tú dices? Sí, el martes es feriado, entonces sería para el miércoles, ahí estaríamos los 3 laboratorios. El miércoles lo que tienen es, déjame revisar acá, el miércoles teoría. No entonces jueves. Sí, pero aquí ya me la complica un poquito, porque jueves le toca, espérate, déjame ver acá un momentito. O sea que el miércoles sería acá, perdone, el martes me está diciendo que es feriado o el jueves. El martes, ¿no? Aquí sí, ahora sí se complicó lo que no quería que pasara. Bueno, imagínense, el martes no puede haber la prueba para el grupo A ni para el C. Entonces, señores, miren, aquí no se puede hacer otra cosa que lo que voy a hacer ahora. Voy a cambiar esto, ¿eh? ¿Está claro? Déjame yo escribir aquí, que si no, sí se arma el problema. El miércoles tiene que ser entonces, la suerte que tenemos el sábado, si no, ahí sí nos complicamos, ¿no? Entonces, miércoles tenemos... Para... Sale más fácil a mí. Para todo el grupo completo. Está escuchando el delegado. Miércoles, déjame escribir yo acá. Miércoles próximo.
Pues entonces todos, puede ser a las 2:10 hasta 2:30. De 2:10 a 2:30, pues van a tener ahí, pues, el examen del seminario. En vez de hacer 3 exámenes, como están todos reunidos en un solo horario, El pues, día miércoles. hago un solo examen para el miércoles. ¿Está bien? El día miércoles el examen. Claro, a las 2:10. Pero hay compañeros que estamos en el grupo B, tenemos biología práctica de biología. No, tranquilícese que el miércoles todos están conmigo dando teoría a las 6, perdona, no a la hora que dije, sino a las 6, ¿no? Entonces sería a las 6:10. Ok. Es el horario de práctica de usted. Es que usted había dicho 2:10, así que estamos... Sí, no, estoy viendo, eso sí, estoy arreglando esto. O sea, el miércoles de 6:10, siempre 10 minuticos para que no haya problema con la conexión, ¿eh? Y no pierdan tiempo en la prueba. 6:10 hasta las 6:30, correcto. Estamos claros. Entonces ese va a ser perfecto. El lunes hacemos repaso, el martes todos están tranquilitos porque están sin clase, ahí pueden estudiar inclusive para que saquen mejor, y el miércoles a las 6:10 de la tarde, pues todos en conjunto en su horario de teoría van a tener exclusivamente la pruebita, ¿eh? Eso es lo único que van a tener. Después yo voy a tabular todos los resultados en mis listas, eso voy a dedicar yo después para ver las noticas de cada uno, para dársela. Bueno, la nota le va a salir a ustedes ahí inmediatamente del examen. Cuando terminen, le sale de acuerdo a las respuestas su nota. Entonces, eso es. Ahora aquí, por supuesto, no tenemos teoría. Entonces, la teoría de los huesos de la cabeza, pues la vamos a pasar para... individualmente en su grupo de práctica. Está claro, la primera clase de cabeza, aquí sí tengo que sacrificar medio, voy a dar la clase 3 veces, pues entonces para la primera clase, ¿no? Va a ser en su grupo de práctica. Las prácticas las haríamos la otra semana entonces, con evaluaciones, etcétera. Después yo le explico eso cuando demos esta clase. La primera teórica del esqueleto de la cabeza. Entonces acá pues sería para el grupo B el jueves a las 2, después el grupo C a las 4:30 y me queda el grupo B el otro día, el viernes, igual a las 4:30. Quiere decir entonces que el grupo A, que tiene el viernes en esa actividad de práctica, pues no va a tener actividad esta semana que viene ahora. ¿Está claro? Quisiera consultar algo. Dime. ¿Usted tendría algún problema con hacer las clases normales el martes? ¿Qué quiere decir las clases normales? Con el feriado. Sí. Yo puedo dar la clase con ustedes si quieren, a mí no me interfiere eso en nada. ¿Alguien tendría algún problema de dar las clases? O sea, si no se va a descuadrar todo, problemas, atrás y toda la cosa. ¿Alguien tendría algún problema de dar las clases normales el martes? ¿Solo anatomía? Sí, por mí normal, compañero. Por mí normal también, yo creo que es un buen día para poder hacerlo. No tendremos nada, o sea, solo será anatomía. No es un sacrificio grande. Está muy bien, yo estoy de acuerdo. Yo sí Tanto, mira, entonces, oye, cuadra bien esto con todos los estudiantes, porque si no va a haber problema con el seminario haciendo, porque van a hacer el examen en martes. Claro, no va a ser que falta algún alumno y después sea el problema, que diga que está feriado, que sé yo. Haré un formulario y en la noche le digo la respuesta. Ya, tú me dices. Entonces, sí, las clases. Ojalá sea así, porque entonces sí funciona como te dije. ¿Está bien? Okay. De todas formas, precisamos esto bien. Tenemos el lunes para precisarlo también, que íbamos a repasar y vamos a estar todos juntos. ¿Está bien? Si fuera así, que hiciéramos esto, pues lógicamente vuelvo atrás, que era lo que yo tenía escrito aparte acá. El miércoles lo daríamos entonces, que estamos todos, pues la primera teoría de cabeza. Vamos a dar tres clases teóricas sobre el esqueleto de la cabeza. Entonces, la primera sería el miércoles, para estudiar, digamos, los huesos del neurocráneo.
y si puedo los del viscerocráneo, no creo que pueda alcanzar en 2 horas, pero bueno, los del neurocráneo sí hay que abordarlos primero. Después serían los del viscerocráneo, después el cráneo en conjunto, que es la parte más complicada, y bueno, y después los casos clínicos. Ya a partir de la otra semana sí vamos a tener ya el sábado casos clínicos, ¿eh? Y aquí sí tengo que hablar con el otro profesor, el Arias, porque él, acuérdense que se va a encargar de todas las actividades prácticas para el grupo C, ¿no? Y los casos clínicos, por supuesto. El sábado es de 7 a 9 para el grupo C. Y los restantes sí están conmigo, ¿no? Bueno, acá la semana que viene entonces van a tener 3 teorías, repito, la del miércoles, y después van a tener prácticas ya directas, que aquí se complica un poco el grupo C porque está después no hay problema. O sea, yo doy la primera teoría el miércoles, digamos, hueso del neurocráneo. Y después, el jueves, van a tener las prácticas correspondientes. Aquí está el grupo B, el grupo C y después el grupo A, el viernes. Claro, me quedaría aquí el viernes para esta semana nada más. Para el grupo B no tendría práctica, porque ya la dio el jueves, sobre la clase teórica, esto de los, digamos, los huesos del neurocráneo. El sábado podríamos hacer de la semana que viene lo que estamos haciendo hoy, concentrarnos en 2 horas, no en tantas horas, para dar la otra teoría. Y el lunes doy la tercera teoría. Y la semana que viene ya sí van a tener 2 prácticas, todos los grupos, y el otro sábado van a tener caso clínico. O sea, la semana que viene no hay caso clínico, sino la otra. Eso después, en el transcurso de la clase, lo vamos precisando bien, ¿eh? Entonces, así se comporta. ¿Qué serían las horas de práctica la siguiente semana? ¿Cómo? ¿Qué serían las horas de práctica la siguiente semana? Tienen doble, todo va a ser cráneo. Ustedes van a tener una práctica o 2 prácticas, porque es bien extenso eso, de las articulaciones de la cabeza, porque vamos a estudiar el esqueleto de la cabeza, y van a tener, por supuesto, el cráneo en su conjunto. Hay una práctica para cada uno. Y la primera práctica, van a tener 3 prácticas, ¿no? de cráneo. La primera es cada hueso del cráneo, los del neurocráneo y los de la cara, del viscerocráneo, con todas sus características. Después, la segunda práctica, que corresponde a la otra semana, pues va a ser sobre el cráneo en conjunto y las articulaciones del cráneo. Una de cráneo en conjunto y la otra de articulaciones del cráneo. Y ya tienen las 3 prácticas, y el sábado después va a ser el caso clínico sobre cabeza. Que yo tengo que crear esos casos clínicos, voy a hacer 3 para cada grupo para discutirlo el sábado. ¿Ok? Entonces, esto, repito, el lunes cuando demos la clase lo precisamos bien todo. O el mismo miércoles, al iniciar la clase teórica, ahí precisamos cada actividad práctica. La semana que viene van a tener solamente la práctica de la segunda frecuencia, ¿no? Digamos, porque en la primera vamos a hacer la prueba y no se puede dar otras actividades. Después explicamos eso el lunes, porque no han dado todavía la teoría. Bueno, entonces, por acá, ya, eso es lo que yo tenía aquí señalado. Podemos pasar a la actividad de hoy, entonces. El primer aspecto que vamos a tratar es artrología general. Tengan cuidado que aquí se equivocan cantidad. Esta es la parte tal vez que yo considere que es más complicada de todas las generalidades. Y esto lo vamos a usar constantemente en las restantes actividades y en las prácticas. Van a ver esto. Entonces aquí los archivos que ustedes tienen, primero, vamos a ver siempre como les presento la guía, ¿no? Entonces aquí empieza artrología general. Buscan su guía en el anexo esta parte y bueno, el concepto. Primero, los aspectos que voy señalando son la mayoría que están acá, que son los que tienen que dominar, ¿no? Funciones de las articulaciones, igual que estudiamos las funciones de los huesos, voy a agarrar la de las articulaciones. Esto sobre el desarrollo de las articulaciones, pues como información general, ¿no?
Aquí hay aspectos importantísimos que ahora yo les voy a explicar cómo se han desarrollado en la evolución, en la escala zoológica, las articulaciones. Los diferentes tipos de articulaciones, estas son las más antiguas, que son fibrosas, o sea, de tejido conjuntivo, ¿no? Que tienen sus clasificaciones en dependencia del tipo de tejido. Aquí estamos hablando de ejemplos, por ejemplo, sutura, que esto habíamos hablado, las fontanelas, etcétera, los ligamentos, las articulaciones también, ya veremos. Articulaciones después cartilaginosas, ¿sí? Que son de diferentes tipos, que hay que precisarlas bien. Después las más desarrolladas, que son las que tienen movimiento, que son las sinoviales, ¿no? Esas donde cuando a veces damos un mal paso, un mal movimiento, ocurre un esguince, ¿no? O una luxación. Son en las articulaciones sinoviales donde ocurre eso, no en las anteriores. Después por acá, los elementos de una articulación sinovial, yo se los voy a explicar ahora. Acá están todas las características que distinguen a este medio de unión, que es discontinuo, porque hay una cavidad articular con líquido sinovial. Y luego viene lo más importante en cuanto a la práctica, que siempre vamos a utilizarlo, clasificación de las articulaciones sinoviales. Entonces hay dos criterios para clasificarla, que constantemente, cada vez que estudiemos después cada articulación, al estudiar el esqueleto, pues hay que clasificarla en un orden lógico, que ahora vamos a precisar. Entonces ahí está lo que hay que describir en cada articulación, cuáles son las superficies articulares o caras. Después acá está la función y el movimiento, o sea, hay un punto de vista, un criterio para clasificarla de acuerdo a la función, que está dado por la forma, ¿no? Forma y función se corresponde, y los ejes de movimiento. Los ejes son los que estudiamos, ¿no? El frontal, el sagital y el vertical. Ahora vamos a aplicar todo esto de terminología anatómica, ejes. Porque con los ejes se explican los movimientos de las articulaciones sinoviales. Entonces hay una clasificación de acuerdo a la forma y a la función y a los ejes de movimiento. Los ejes los da la forma geométrica. Ahora, por la forma de las caras articulares, ya veremos de qué se trata esto. Hay diferentes formas en las articulaciones que se estudian y se describen en los huesos, en la literatura, que eso no varía, están todas descritas, y claro, esas formas articulares tienen que ver con los ejes de movimiento, y entonces así se clasifica. Y ven cómo hay articulaciones que son cilíndricas, otras en polea, que son los íngulimos, etcétera, etcétera. De eso se trata esta clase. Esto se aplica a diario con los ejemplos. Después la parte de anatomía radiológica, o sea, como usted en una radiografía, digamos, simple, o en una tomografía, pues observa ahí la cavidad articular, el cartílago articular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fíjense que yo he tratado de resumirle toda esta información y aparece en pocos párrafos, ¿no? Y después ya viene la otra parte que veremos, que es los músculos. Entonces, ahí está la guía. Ahora vamos ya a empezar. Entonces acá tengo dos archivos que ustedes los tienen ya en su guía, en su plataforma también, sobre articulaciones. Este es uno, vamos a ver el otro, y el otro es este, ¿no? Entonces, pueden utilizar aquí algunas diapositivas. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, con relación a la cuestión general, la artrología general es el estudio general de todas las características estas que distinguen a los medios de unión entre las piezas del esqueleto, ¿no? Entonces, las articulaciones, que ahora voy a explicarle algo, cómo han ido evolucionando, pues tienen una serie de funciones que hay que precisar, ¿no? Aquí hay algunas, en la guía sí están bien exactas, yo les puse 3, que son las más importantes. Una son medios de unión, otra es zonas de plasticidad en los movimientos, y la otra es, importantísimo, son zonas de crecimiento. Acuérdense del cartílago del crecimiento, etcétera, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente. El cartílago del crecimiento es una articulación entre la metáfisis y la epífisis de un hueso largo, hasta que es sustituido ese cartílago por hueso. O sea, ocurrió la sinostosis y ya el hueso ya no crece más.
Entonces acá estamos viendo, ¿ven? Son puntos de unión, las articulaciones, zonas de unión. Se producen movimientos en muchas de las articulaciones, sobre todo en las sinoviales o diartrósicas, que son las más nuevas, que ya tienen cavidad articular con líquido sinovial, etcétera, y son lugares de crecimiento, zonas de crecimiento de los huesos, y aquí se repite la movilidad otra vez, ¿no? Entonces aquí amortiguan, son zonas de plasticidad, en otras palabras, que juegan sus funciones sobre todo en las presiones que se ejercen en estos medios de unión cuando estamos moviendo las piezas del esqueleto. Entonces funciona es revisarla. Entonces fíjense, esto ya se adelanta mucho. Vamos a quitar acá la diapositiva para explicarle yo algo sobre la filogenia. Nosotros habíamos hablado en la primera clase, o en la parte inicial de las generalidades, de la anatomía como ciencia y la morfología del cuerpo humano, etcétera, que habían ciencias de la biología que se utilizaban por las ciencias morfológicas para estudiar y para investigar, ¿no?, nuestra asignatura. Y hablamos de la ontogenia humana, que era esa ciencia que estudia todos los cambios que vamos sufriendo en el proceso de desarrollo y crecimiento, o de crecimiento y desarrollo, mejor dicho, desde la fecundación hasta la muerte del individuo, y que tenía dos etapas, la intrauterina, la extrauterina, etc. Y así se seguía dividiendo. Todo eso está en la guía. Y la otra ciencia, que es la que tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, es la filogenia, que también es una ciencia que estudian los biólogos con mucho más detalle que nosotros. Nosotros acá nos vamos a referir a la filogenia fundamentalmente a la hora de estudiar la evolución que tiene un órgano desde que aparece por primera vez en la escala zoológica en un animal hasta llegar a nuestro cuerpo, que es el más desarrollado, ¿no?, en el extremo superior de la escala. Entonces, aquí, ¿qué ha pasado con las articulaciones desde el punto de vista filogenético? Pues que si usted estudia en la escala zoológica diferentes animales, pues va a ver cómo han habido cambios. Hay un animal, vuelvo el mismo otra vez porque se utiliza para muchos ejemplos de esto, que se llama el Amphioxus lanceolatus. ¿Está bien? Si no, pongan Amphioxus lanceolatus en internet un día y busquen información, ahí le va a salir. Está todavía permanente en vida en este momento actual. Es un animalito de vida acuática que no tiene sangre, pero sí un líquido que circula internamente, y que tiene un esqueleto, digamos, axil, no tiene esqueleto pendicular porque es como una lombricita, ¿no?, de vida acuática más o menos, chiquitica, y que el animal, el tejido que forma su esqueleto es el mesénquima. Vuelvo a los tejidos. Acuérdense que los huesos y todas estas cuestiones que estamos hablando son variedades del tejido conjuntivo. El tejido óseo es una variedad del tejido conjuntivo. Y la célula madre del tejido conjuntivo son las mesenquimatosas, ¿no? A partir de ahí es que se forman las restantes células que hemos hablado en clases anteriores, que son las que van a dar origen a las variedades del tejido conjuntivo. Entonces acá, este animal, el Amphioxus, que es muy antiguo en su evolución y que existe actualmente todavía, en los laboratorios está bien, y trabajan mucho con este animalito, pues el esqueleto está formado por tejido conjuntivo laxo, por mesénquima. Ahí no hay cartílago, ni hay hueso, ni nada de eso. ¿Correcto? Entonces acá, este tejido, inclusive en nuestro organismo, cuando usted estudia las células del mesénquima que representarían el esqueleto de este animal en nosotros, pues usted lo encuentra en determinados lugares. Digamos, usted va a un disco intervertebral y en su zona central hay como una gelatina que se llama el núcleo pulposo. Pues hay células en mesénquima que todavía persisten en nuestro organismo, en la estructura, en este caso, de un fibrocartílago, como medio de unión. Entonces, repito, el primer tipo de articulación que aparece es por tejido conjuntivo. Y esto está relacionado, desde luego, con la formación y crecimiento de los huesos. ¿De qué huesos?
de la calvaria, que ya hablamos, parietal y otros huesitos que ahora en la próxima clase teórica que demos los huesos del cráneo yo los voy a precisar bien. Entonces, el tejido ese conjuntivo laxo, que forma articulaciones continuas donde no hay cavidades todavía, o sea que los movimientos van a ser muy limitados de desplazamiento, etcétera, entre los huesos de esta zona del cráneo, pues va a ser en forma de fontanelas y de suturas. ¿Estamos claros? Entonces, acá el otro paso en la filogenia, en la evolución, pues son esos animales ya un poquito más avanzados, donde por el medio donde se mueven, que es un poquito más resistente, también va a ser medio acuático, pues el tejido mesenquimatoso va cambiando y se va formando entonces un pasacartílago, ¿no? En la evolución, y son las articulaciones de tipo cartilaginosa, que hoy vamos a explicar más adelante, que también son continuas, o sea, no hay cavidad articular, y que son zonas de crecimiento de los huesos, como el caso del cartílago en crecimiento, del cartílago hialino, y además son zonas de plasticidad. Los movimientos aquí son muy limitados, de desplazamiento, igual que en el tejido conjuntivo, porque no hay cavidades articulares, como en las articulaciones sinoviales, que son las nuevas, evolutivamente. Entonces ya saben que, siguiendo el paso en cuanto a los tejidos, las más viejas son articulaciones continuas, que también le llaman sin artrosis en la nómina antigua. Entonces estas articulaciones continuas que no tienen cavidades, que no tienen movimiento, son zonas de unión, esas serán sus funciones, y de crecimiento de los huesos y zonas de plasticidad. La del tejido conjuntivo, ¿dónde está ubicado? En la calvaria, en la parte superior del cráneo, fontanelas y suturas. Las articulaciones continuas cartilaginosas pues están en todo nuestro organismo, en una serie de cartílagos que ya iremos estudiando poco a poco. A ver, ¿quién iba a preguntar aquí? Entonces las articulaciones sólidas están hechas por tejido conjuntivo laxo, ¿no? Claro, conjuntivo laxo. Y lo otro, que son las de la calvaria, las fontanelas y suturas. Y lo otro es por tejido cartilaginoso, que ya son un poquito más resistentes. Por supuesto, ¿en qué animales nosotros encontramos el cartílago? Pues lo encontramos en esta parte de los cordados, ¿no? Los cordados o ciclóstomos. Los ciclóstomos son los que tienen la boca redonda, ¿no? Como es, por ejemplo, las mantas, las rayas, el torpedo, y por supuesto, más avanzadito después viene el tiburón, ¿no? Todo eso ahí tienen piezas en su esqueleto que son cartilaginosas. Todavía no están desarrollados en ellos los huesos, que son las espinas de los peces, ¿no? Ya a partir de los peces estos espinosos que comemos a diario, pues ya aparece el tejido óseo, que es todavía más resistente, ¿no? Ya es un tejido más avanzado. O sea que tenemos tres tipos de esqueletos y de medios de uniones. Una de tejido conjuntivo, otros que se originan de cartílago, en el caso de los huesos, y en el caso de las articulaciones, pues tengo los medios de uniones por mesénquima, que es tejido conjuntivo laxo, cartílago, y cuando yo hablo de óseo es lo que le llamamos sinostosis, cuando se completa el crecimiento de un hueso, digamos, a los 25 años de edad para nuestro organismo, ¿no? En los huesos largos, que ya nos crecemos más en talla, pues ocurrió un proceso de sustitución completo del cartílago del crecimiento por tejido óseo, el cual fue invadido por los osteoblastos y de ahí se formaba hueso, hasta que completó o sustituyó todo ese cartílago del crecimiento y ya se fusiona en los extremos de los huesos, ¿no? La epífisis con la metáfisis y no se crece más. Eso es la sinostosis, que ocurre en muchos lugares, en la base del cráneo, en la calvaria misma, en cualquier hueso en crecimiento. Eso lo iré explicando más adelante en las clases, con más detalle esto de la sinostosis, ¿eh? La sinostosis ya se observa cuando los huesos terminaron de crecer y por supuesto en el cráneo en los viejos. Van a ver que van desapareciendo las suturas, o sea que van siendo sustituidas. Ahí todo completamente el tejido conjuntivo que une estos huesos de la calvaria por tejido óseo y se borran las suturas del cráneo. Bueno, acá el otro estadio de la evolución, al final, son las articulaciones estas que permiten el movimiento, ¿no?
sobre todo en las extremidades, que son las articulaciones que tienen cavidades, que le llaman sinoviales. Sinoviales o diartrósicas, era el nombre antiguo, diartrosis. Entonces, desde el punto de vista filogenético, pues existe como una evolución, ¿no?, en las articulaciones, unas muy antiguas que no tienen cavidades, que le vamos a llamar continuas. En la nómina antigua se llamaban sinartrosis. Lo pueden encontrar con esos nombres, ¿eh? No tienen movimiento. Esas son solamente zonas de unión y de crecimiento y de plasticidad de los huesos. Y hay otras que por el otro extremo son las más desarrolladas, las más nuevas, que son las sinoviales, que son las que conocemos, el codo, el hombro, la rodilla, etcétera, ¿no? El tobillo, la cadera, que todo eso lo vamos a estudiar, son las que vamos a estudiar en detalle nosotros, porque son las que se lesionan en la práctica médica, todas estas articulaciones sinoviales, ¿no? Entonces, entre las sinoviales, que son las más nuevas con movimiento, estas sí no son zonas de crecimiento, son zonas de movimiento exclusivamente. Y las más antiguas, que son las continuas, pues en la evolución hay unas articulaciones intermedias que ocupan en la evolución una posición intermedia que se denominan hemiartrosis. Hemiartrosis, donde ya por la complejidad de los movimientos que van teniendo los animales, pues se crea como un vestigio, un rudimento de lo que va a ser después la cavidad articular de una articulación sinovial, ¿no?, de las que van a aparecer después más nuevas. Y entonces esa hendidura que aparece sobre todo dentro del tejido cartilaginoso es lo que se llama hemiartrosis, donde los movimientos pueden ser un poquito, se pueden producir ciertos movimientos de desplazamiento, sobre todo de los huesos. En el caso del ser humano, donde hay hemiartrosis, un ejemplo, vamos a señalar por ahora uno solo, pues en la sínfisis del pubis, pero no en el hombre, sino en la mujer, ¿eh? Sabemos que hay un cartílago que une por delante a los dos huesos ilíacos o coxales, que se llama, ahí esa zona del coxal se llama el pubis, ¿no? Entonces, entre pubis y pubis, en la línea media por delante de la pelvis, pues entonces ahí está, hay como un disquito, parecido a los discos intervertebrales, que se llama así la sínfisis del pubis, ¿no? La mujer, después que tiene el primer parto, no la que le hicieron cesárea, ¿no?, la que tuvo su parto, que parió, pues ese cartílago en el periodo expulsivo, al salir el niño, la mayoría de las veces se fractura internamente, o sea, se rompe, se quiebra por dentro, en su interior, y crea una hendidura que se ha interpretado así entonces y como una hemiartrosis en la evolución de estas articulaciones, y que por supuesto juega un papel importante en el próximo nacimiento o parto que va a tener la mujer, porque aquí ya el parto va a ser más fácil en lo que es la parte esta del periodo expulsivo y le permite a la mujer ampliar más la separación y los diámetros en el canal del parto, ¿no?, al salir el niñito, porque se puede, como hay una hendidura, está fragmentado internamente este medio de unión, la sínfisis del pubis, pues permite separación de los dos coxales en ese momento del nacimiento. Entonces ya saben que la sínfisis del pubis en la mujer, después que ha tenido su primer parto, pues es un ejemplo de hemiartrosis. A la hemiartrosis también le llaman semiarticulaciones o articulaciones de tránsito, ¿eh? Entonces ya saben que evolutivamente, desde el punto de vista filogenético, tenemos articulaciones muy antiguas que son continuas, que no tienen cavidad, que no tienen movimiento. Exclusivamente son zonas de unión, por supuesto, por eso son articulaciones, son zonas de crecimiento, muchas de ellas, y bueno, hay cierta plasticidad, ¿no?, en esas zonas donde están estos tejidos continuos. Estas articulaciones continuas, pues pueden ser de dos tejidos, o tejido conectivo o tejido cartilaginoso. Ahora, después están las articulaciones estas intermedias, que son las hemiartrosis o articulaciones de tránsito, que es lo último que hablé. Y después en el otro extremo las nuevas, que son las que vamos a ver a fondo nosotros, que es las sinoviales o diartrósicas, que son todas las que ustedes conocen mayormente. Bueno, ese es el esquema general de los diferentes estos medios de unión. Vamos a ver otra diapositiva por acá. Entonces aquí ya vienen, ven,
un tipo de articulación. En la guía esto está en este orden más o menos, pero más organizado, ¿eh? Aquí voy a utilizar algunas imágenes que por eso yo traigo esto. Entonces las articulaciones fibrosas, repito, son las continuas, son las más viejas de todas. Y las articulaciones fibrosas tienen sus variedades, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces una articulación fibrosa usted la puede clasificar a su vez en dependencia del tipo de tejido conjuntivo. Hay uno que es tejido conjuntivo laxo, y entonces ¿cuáles son? Las suturas. Aquí faltan las fontanelas, por supuesto. Esto en el cráneo, cuando demos articulaciones del cráneo, pues ahí vamos a especificar bien esto de las suturas y las fontanelas, la semana que viene. Entonces ya saben que un ejemplo de articulación fibrosa, donde el medio de unión es tejido conjuntivo o conectivo laxo, delicado, suave, ¿no? Pues son las suturas del cráneo y la fontanela que hay en un feto y en un recién nacido, ¿no? Que ya son membranas, están en la calvaria. El cráneo humano tiene 6 fontanelas, con sus nombres, etc. Después tengo sindesmosis. La sindesmosis es otra variedad que es la articulación fibrosa, pero ya acá el tejido conjuntivo como medio de unión es fibroso denso. Estoy hablando de ligamentos y cápsulas articulares. Entonces, por ejemplo, sindesmosis, ejemplo, que es lo que hay que saberse, porque es lo que yo le voy a preguntar, variedades y ejemplos de cada medio de unión de esto, pues acá tenemos que considerar los ligamentos que refuerzan las cápsulas articulares. En todas esas articulaciones sinoviales que ahora después vamos a ver sus características. Y lo otro es que en el organismo humano acaben entre la tibia, esta es la pierna, y la fíbula, el peroné, pues hay unas membranas que se llaman membrana interósea de la pierna. Eso es un ejemplo también de sindesmosis. Y en el antebrazo también hay una membrana interósea que une al radio con la ulna o cúbito, ¿eh? Entonces tenemos 2 membranas interóseas, la del antebrazo y la de la pierna. Y son ejemplos junto con los ligamentos de sindesmosis. Repito, la sindesmosis es cuando el tejido conjuntivo es fibroso, denso, ¿eh? No laxo como la sutura. Y esas son articulaciones fibrosas. Y entonces me queda otro ejemplo acá que se lo recuerdo, aunque ustedes van a ser médicos, no odontólogos, que son las gónfosis. ¿Qué cosa es esto? Las gónfosis, gonfo en latín quiere decir clavo. Entonces aquí es igual tejido conjuntivo, un ligamento que se estudia, los odontólogos si tienen que estudiar esto bien, entre el medio de unión de la raíz del diente con el alvéolo, con el hueso, ¿no? Ya sea la mandíbula o el maxilar, donde la raíz de los dientes se mete como un clavo, digamos, en el hueso, dentro del alvéolo, y por supuesto entre el alvéolo, la superficie esa donde está el periósteo que revista el alvéolo, y la superficie externa de la raíz del diente, pues hay un ligamento que es lo que le llaman el ligamento periodontal o periodonto, ¿eh? Que es bien importante esto por sus funciones que tiene, que estudian los odontólogos. Entonces ya saben que hay una tercera variedad que se llama gónfosis, de articulaciones fibrosas, que es la articulación de la raíz del diente con los alvéolos o de la mandíbula o del maxilar. ¿Saben? Que es un ligamento que cuando usted le van a extraer un diente, pues lo primero que hace después de ponerle su anestesia, el médico, el odontólogo, pues hay que romper el ligamento y después hacer la extracción. Se siente inclusive el crujido cuando, si prestan atención, bueno, ojalá no tengan que sacarle nunca un diente, ¿eh? Pues se siente cuando se rompe, inclusive, usted lo siente, el odontólogo, y después hace la extracción. Está rompiendo la articulación esta. Bueno, entonces ahí tienen las articulaciones fibrosas. Vamos a ver qué viene. Ahora vamos a ver la otra de las continuas, las cartilaginosas. Entonces las articulaciones cartilaginosas, pues ya el medio de unión es un poquito más desarrollado, que es el cartílago, y que es igual, son articulaciones continuas, estas articulaciones. O sea, que no hay movimiento, son zonas de crecimiento, de unión, entre las piezas del esqueleto, son zonas de plasticidad. Y también son zonas de crecimiento, no se me puede olvidar el cartílago del crecimiento, que es un ejemplo de este tipo de articulación. Entonces, las articulaciones cartilaginosas, usted las tiene que clasificar en dependencia de la estructura del cartílago.
Y eso lo explicamos en las clases anteriores. ¿Cuántos tipos de cartílago habían? 3. Aquí vamos a utilizar los 2 más importantes. Cartílago hialino, que es el que es rico en agua. Por ejemplo, acá no tiene que ver nada con la articulación, pero lo están poniendo, ¿ven? Es el cartílago de revestimiento de las caras articulares. Este es el fémur, bueno, de la cabeza del fémur, ahí está revestida de cartílago articular. Pero esto no es medio de unión, el cartílago articular, ¿no? Entonces, y el otro es el cartílago que es el más resistente, que es el fibrocartílago, cartílago fibroso, que es el ejemplo que se pone por acá en relación a los discos intervertebrales. Ya, en este sentido, pues tenemos, repito, 2 tipos de articulaciones continuas cartilaginosas, ¿no? De acuerdo a la estructura del cartílago. Entonces, la que es por cartílago hialino, que es bien abundante, es la más numerosa en todo nuestro esqueleto, pues eso se denominan también sincondrosis. O sea que el sinónimo de una articulación cartilaginosa, donde el cartílago es hialino, se llama sincondrosis. Y estas son articulaciones temporales. ¿Qué quiere decir temporales? Que como son zonas de crecimiento y al final van a ser sustituidas por huesos, o sea, ocurre la sinostosis en ellas, pues bueno, se convierten al final en tejido óseo, al final del crecimiento. Por eso son temporales. Sincondrosis. Acuérdense que se llaman así. Ejemplo de sincondrosis, pues hay muchísimas. Vamos a ver si aquí hay algo de esto. El cartílago del crecimiento es el primero que no pueden ver. La sincondrosis es esto. Aquí son zonas de crecimiento, dosificaciones y después vienen las sínfisis. Bueno, aquí nos ponen ejemplos. Vamos, ahora yo se los voy a mencionar en la guía, si lo tiene. Y después vienen las sinoviales. Entonces, por acá, estas articulaciones con cartílago hialino, que se llaman sincondrosis, ¿dónde la vamos a encontrar? O la encontramos en los cartílagos costales, en la unión, sobre todo de la primera costilla. Cuando demos el tor, ahí yo tengo que especificarle bien esto porque varía también, lo de los cartílagos costales al unirse al esternón. Entonces, el primer cartílago costal, que es el que corresponde a la costilla número 1, eso es un ejemplo típico de sincondrosis, ¿eh? La sincondrosis, por supuesto, el cartílago del crecimiento de todos los huesos largos. Las zonas de crecimiento de los huesos, cualquiera que sean. Ya verán eso también en las clases más adelante. Digamos, en la base del cráneo. El cráneo tiene 2 partes, ¿no? La parte de arriba es la bóveda o calvaria, que son los huesos de protección. Pero la base la forman 5 huesos en la línea media, que ya veremos cuáles son ahora en la próxima clase, que estudiemos el cráneo, y entre ellos las uniones son por sincondrosis, por cartílago de este tipo. A expensas de lo cual crece el cráneo, ¿no? También, hasta cierta edad. Entonces ya saben, ejemplos, hay muchos más ejemplos, pero ya tienen algunos. Acá después entramos a las articulaciones cuando el cartílago, o sea, cartilaginosa, le dicen secundaria, esto ya no se usa mucho, es fibroso o un fibrocartílago que es más resistente, es a lo que le llaman sínfisis. O sea, ustedes tienen que saber que una articulación por cartílago hialino se llama sincondrosis. Cuando el cartílago es fibroso, fibrocartílago, se llama sínfisis. Y los ejemplos son acá en la sínfisis del pubis, que está aquí en el centro, y por supuesto en la, ¿dónde es que lo estábamos viendo? Creo que era acá, ¿no? Acá entre los cuerpos de las vértebras, pues hay una serie de anillos fibrocartilaginosos que son los discos intervertebrales, que son medios de uniones de la columna. Entonces aquí están los ejemplos más importantes. El disco intervertebral y la sínfisis del pubis, como ese tipo de medio de unión cartilaginosa. Hasta aquí no hay problema. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que hemos en relación a algo que les confunda? De todas formas hay que estudiarse esto. Cuando vayan acá a la guía, vamos a volver allá de nuevo, pues vamos a verla atrás. Porque estos son las sinoviales, que es lo que voy a explicar ahora. Aquí está todo, ¿se dan cuenta? ¿Eh? Las fibrosas, clarísimo, sus conceptos, los tipos que tienen. Inclusive aquí entramos ya, esto lo voy a dejar después, esto todavía no se lo voy a evaluar, ¿eh? Esto va a ser los tipos de sutura y los nombres de todas las fontanelas y la importancia que tiene sobre todo la fontanela anterior en el trabajo
del pediatra con los niños menores de 2 años, pues acá esto lo dejamos para las actividades estas de cráneo, etc. Pero ya saben que las suturas se clasifican de acuerdo a la forma que tienen los bordes de los huesos de la calvaria, ¿no? Indentadas o cerradas, escamosas y planas o armónicas, y los ejemplos. Entonces después, y aquí abajo salen las fontanelas para que vayan adelantando, pero todavía eso no lo evaluamos. Las gonfas y al final, los de los dientes. Y después igual, lo que acabo de explicar, las articulaciones estas continuas por cartílago, todas las características, y aquí están todos los ejemplos que hemos planteado, ¿eh? Lo que es una sínfisis, lo que es una sincondrosis, con los ejemplos, etc. Y ahora vamos a pasar a la otra parte que es un poquito más complicadita ya, ¿no? Y es la parte más importante desde el punto de vista práctico. Son las articulaciones sinoviales, que son las que se mueven. Son estas que predominan en todo el cuerpo, pero las más importantes están en las extremidades, ¿no? Que son las que más se lesionan. Doctor, una preguntita. Diga. Doctor, Sí. sabemos que cada articulación siempre es la unión, pues, ¿no? De dos huesos, pero en un medio. Quiero saber, el líquido sinovial, ¿quién lo genera? ¿Lo genera la misma membrana del hueso o cómo sería? Porque Ahora vamos a entrar en eso, vas a ver. No, lo genera la cápsula articular, su membrana interna. Entonces, mira, acá tenemos las articulaciones con movimiento, las nuevas, que se llaman sinoviales o diartrósicas, o diartrosis, una nómina antigua. Entonces acá tenemos primero que estas articulaciones tienen una serie de características. ¿Ven? Aquí está un corte frontal de la articulación. Esto debería ser un esquema. Si leen las tareas que yo les pongo en la semana esta 1 en la guía, pues ahora creo que es la tercera o cuarta tarea, pues sobre articulaciones, donde inclusive les mando a ver figuras, ¿no? En el atlas, para que vean mejor que este esquemita no. Dice todo, pero está un poco vulgar, ¿no? No está muy bonito. Entonces, ahí va a estar las partes de una articulación, que es lo primero que vamos a ver. Las articulaciones sinoviales, pues ya es un nivel de desarrollo mayor que han tenido estos medios de uniones, y es la que nos permite hacer los amplios movimientos, ¿no? Sobre todo en las extremidades. Estas articulaciones sinoviales pues tienen características particulares que no tienen las continuas, ¿no? Las anteriores que ven. ¿Cuáles son? Primero que son medios de unión. Si ven la guía, fíjense, yo solo resumo por aquí, estudiense, ¿no? Primero ya un buen resumen, para que no haya problema. Buscan sinoviales. Yo creo que yo se los puse aquí. Aquí está todo descrito de sus partes. Entonces, ve, aquí están características, que es lo que vamos a mostrar ahora en ese esquema. Son discontinuas. ¿Qué quiere decir discontinua? Que tienen una cavidad en su interior, que es la cavidad articular, que es la que tiene el líquido sinovial. Las otras eran continuas, ahí no había cavidad. Por eso no tienen movimiento. Presentan movimiento, que no lo tenían las otras. Aquí sí, tengan cuidado. A ver, aquí yo se lo especifico inclusive. No son zonas de crecimiento de los huesos. Esto es distinto, esto es movimiento. Las zonas de crecimiento son las continuas. Presentan una cápsula articular que se une por los extremos a los dos huesos, o los huesos que sean. Hay articulaciones donde participan más de 2 superficies articulares, hasta 6 superficies articulares. Ahora vamos a ver eso. Otra presentan superficies articulares, o sea, caras articulares revestidas del cartílago hialino, que se llama cartílago articular, ¿no? Es la recubierta de la cara articular que hace más lisa esa superficie para que no rocen los huesos uno frente al otro en el movimiento y amortiguen presiones, etcétera, entre ellos. Presentan la cavidad articular, presentan líquido sinovial, presentan ligamentos. Los ligamentos refuerzan la cápsula articular, Por eso cuando se estiran los ligamentos, o sea, cuando hay un esguince o cuando se separan de los huesos donde ellos se fijan o se rompen, cuando un traumatismo es más severo que produce la luxación, pues hay una impotencia funcional, hay derrame del líquido sinovial, etcétera, ¿no? Se rompe la cápsula, inclusive.
Y en el caso de las luxaciones, al romperse los ligamentos, las caras articulares ya no quedan uno frente a la otra. Se deforma todo y hay que hacer una reducción y después la movilización. Entonces no son zonas de crecimiento y algunas, aquí fíjense que después de hablarles de esto, algunas, ¿qué quiere decir? Que no son características que tienen todas. Algunas excepcionalmente tienen fibrocartílagos, o sea, elementos adicionales dentro de la cavidad articular en forma de fibrocartílago que ayudan al movimiento de la articulación. O sea, fibrocartílagos intraarticulares que pueden tener tres formas: anillo, disco o menisco. La rodilla tiene dos meniscos, ¿no? Son estos fibrocartílagos que estamos hablando en esa articulación. Entonces hay que revisar todas estas características. Esto sí es importante porque esto sí hay que evaluarlo, ¿no? Los elementos que están presentes o que forman una articulación de este tipo. Entonces acá lo que estábamos viendo era esto, ¿no? Pues muy sencillo. Miren acá, tengo acá la rodilla, la tibia, el fémur. Bueno, pues acá entre los elementos tengo la cápsula articular, que tiene una doble membrana, una externa que es fibrosa, que es donde se inserta ella a los extremos de los huesos, ¿no? Y la otra, en ella se insertan los ligamentos que refuerzan la articulación para que no se rompa, y los ligamentos limitan movimiento, etc. Entonces, acá, repito, la cápsula tiene dos capitas, ¿no? Dos membranas, la externa fibrosa y la interna, que es la sinovial. Esa es la que tiene que ver con lo que preguntaba el alumno. Esta es la que produce esa membrana sinovial, el líquido, que es como una grasita, ¿no? Que ocupa la cavidad articular y lo que hace es lubricar el movimiento. O sea, también ayuda junto con el cartílago articular. El líquido sinovial puede a lubricar y a disminuir la fricción entre un hueso y otro al moverse. Acá, pues, otro elemento que tengo es la superficie de revestimiento de cartílago hialino de las caras articulares de los huesos, ¿no? El cartílago articular. Entonces, esos son los elementos fundamentales que aparecen en una articulación de este tipo sinovial, donde su función es mover, o sea, producir el movimiento en nuestro organismo, en el esqueleto. A ver qué más viene acá. Bueno, aquí ya están todos los elementos que estamos mencionando. Cápsula articular, aquí está el cartílago articular, está la cadera. Y bueno, aquí está la rodilla, el cartílago articular. A ver qué más tenemos acá. Aquí ven, no puedo ver en la articulación, digamos, metacarpo, porque es la mano, falángica, ¿no? Que es la articulación, digamos, en este caso, en el primer dedo, del primer metacarpiano con la falange proximal y después las interfalángica. Iremos viendo esto a medida que avancemos en el curso, lleguemos a la mano. Pues entonces, estas son articulaciones sinoviales. Aquí está la cápsula articular, inclusive se ven ligamentos reforzándola por fuera. Igual que en el carpo, que hay muchos ligamentos que refuerzan esta zona. Cada articulación sinovial tiene por fuera ligamentos que se llaman así extracapsulares, por fuera de la cápsula. Ligamentos que por un extremo se fija un hueso, a un detalle anatómico de un hueso, y por el otro extremo a la cápsula articular, reforzándolo y limitando el movimiento articular. Entonces, pero también hay articulaciones que ya verán cuando estudiemos cada una de ellas, que pueden tener ligamentos dentro de la cavidad articular, como aparecía en este esquema. ¿Ven? Aquí hay esta es la rodilla, aquí ven unos ligamentos que forman como una cruz, unos ligamentos cruzados de la rodilla, que son los que se lesionan en todos los futbolistas, con los movimientos de rotación al darle al balón. Pues aquí muchas veces se rompen algunos o se van de la inserción, ¿no? Y son las lesiones graves que tienen en el fútbol los atletas. Cuando hacen movimientos exagerados, pues de rotación lateral o medial, al darle al balón, pues lógicamente se pueden desprender estos ligamentos cruzados, que lo que hacen es limitar el movimiento de rotación de la rodilla. Y hay otros ligamentos en la rodilla, ya verán. Estos ligamentos están dentro de la cavidad articular, bañados por el líquido sinovial inclusive. Entonces estos se llaman intraarticulares. O sea que las articulaciones tienen dos tipos de ligamentos, los que están por fuera,
reforzando la cápsula articular, que son los extracapsulares, que son los más abundantes. Digamos, la rodilla tiene 7 ligamentos extracapsulares. Y otros intracapsulares, en este caso la rodilla, cuando la estudiamos vamos a ver que son 3. Imagínate, tiene 10 ligamentos, la rodilla. Por la zona de peso, que esta es una articulación bien compleja, igual que el codo, en su estructura. Entonces ya saben que pueden haber, repito, 2 tipos de ligamentos. Uno es los extracapsulares, que esos sí van a tener todos, y otros, algunos tienen dentro, intracapsulares, que serán 2 o 3 articulaciones que ya yo precisaré cuando las estudiemos cada una en detalle. Entonces ya saben de lo que estamos, la importancia de todo esto. Mire, tengo un esquema ya más claro que yo les aconsejo que hagan, ¿no? Para recordar bien todo esto, aquí están todos los elementos que hemos mencionado, la cápsula articular, ¿no?, con sus 2 membranitas, la fibrosa por fuera, que es donde se fijan los ligamentos extracapsulares, la sinovial por dentro que produce el líquido. La cápsula delimita un espacio, ¿no?, en la articulación, que es la cavidad articular, que está ocupada por el líquido sinovial. Tengo por acá el cartílago articular, que es cartílago hialino, revistiendo la superficie de los huesos. Y se acabó el problema, ¿sí? El otro que caracteriza, que aquí no aparece porque está señalando estructuras, pues es el movimiento, que no se me puede olvidar, que caracteriza estas articulaciones. Entonces ya aquí estamos en algo de biomecánica, los movimientos, que después vamos a hablar de esto al final en biomecánica. Vamos a dejar eso aquí. No sé qué más venga. Miren acá, por ejemplo, ven acá, esto es una vista superior de la tibia, ¿no? Esto es la parte inferior de la rodilla, ¿no? Estos son los cóndilos de la tibia. Y fíjense cómo hay 2 meniscos, ¿eh? 2 meniscos. Estos son fibrocartílagos intraarticulares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunas articulaciones, aquí se equivocan, así que mira, a ver, léanse bien esto en la guía con calma y hagan bien su resumen, ¿eh? Porque después vienen los errores a responder. Un momentico, usted tiene primero que precisar las características que distinguen una articulación sinovial, que es lo que acabo de explicar ahora. Lo de la cavidad, el líquido, todo ese problema. Y entonces además existen en algunas de estas articulaciones sinoviales pues la presencia de fibrocartílagos intraarticulares. Los fibrocartílagos estos, ¿cuáles son sus funciones? Hacer complejo el movimiento de la articulación, ¿no? Participan en los movimientos articulares y también resuelven las posibles incongruencias. ¿Qué quiere decir? Las diferencias entre las superficies articulares, las dimensiones que tienen y las formas que tienen. Entonces, por eso es que se desarrollan dentro de, digamos, la rodilla, la articulación temporomandibular, la articulación externoclavicular y otras que iremos estudiando, ¿eh? Entonces, estos fibrocartílagos intraarticulares, en dependencia de las formas que se clasifican, aquí estoy viendo uno que como tiene forma de media luna, en latín quiere decir menisco, ¿eh?, que aparece, digamos, en la rodilla, que tiene 2 meniscos, uno lateral y otro medial. Si yo fuera a buscar otra forma de fibrocartílago, ¿ves? Este es el hombro, en la cadera ocurre lo mismo, está la cápsula articular, o sea que cuando yo estudie esto con ustedes, tengo que mostrarles un hombro abierto a la cápsula y ver las caras, las superficies articulares, que hay que describirlas en cualquier articulación de este tipo sinovial. Entonces, por parte de la escápula, que es esta, no del húmero, pues fíjense que hay como una fosa pequeña por acá, y por acá está la cabeza del húmero, ¿no?, que es como una gran circunferencia. O sea, aquí hay una gran diferencia entre las superficies articulares, que es lo que le permite, entre otras cosas, al hombro ser la que tiene mayor amplitud en los movimientos. Inclusive esta es la articulación que con más facilidad se luxa. O sea, la cabeza del húmero, por X causa, se sale de su lugar, esa es la luxación, y los ligamentos se lesionan también. Esta articulación tiene muy pocos ligamentos, la del hombro. Entonces acá, en el caso de la escápula, en este detalle que ya ustedes lo estudiarán, que se llama la fosa glenoidea de la escápula, cavidad glenoidea, que es mucho más chiquita que esta, pues el organismo aquí ha desarrollado otro tipo de fibrocartílago intraarticular, que se dispone en la periferia, en el bordecito de la fosa, ¿no? Eso pasa en la cadera también,
en el acetábulo. Entonces acá, ese fibrocartílago tiene forma de anillo, es el otro nombre que recibe. Los anillos también se denominan en otros libros labrum, que quiere decir labio o rodete. Pero bueno, anillo es más fácil, como un anillo. ¿Y cuál es la función de un anillo? Pues muy sencilla, mire. Se adosa a la periferia del hueso, en este caso de la cavidad glenoidea de la escápula, que es una fosa, y lo que hace es aumentar la superficie articular. Y lo otro es amortiguar los choques y las presiones con los movimientos del hombre entre la cabeza del húmero y la escápula. Vamos a ver si aparece. Aquí me falta ahora los discos. Después eso lo voy a mostrar en el Atlas. La otra forma que puede tener un fibrocartílago de esto intraarticular, pues es en forma de disco. Que el que la tiene, un disco que vamos a estudiar mucho nosotros después, ahora en la clase esta de la cabeza, cuando demos articulaciones, pues es el ATM, la articulación temporomandibular, tiene un disco importantísimo, que juega un papel importante en los movimientos de la mandíbula. Y la esternoclavicular igual, que es la unión del esternón con la clavícula, esa tiene un disco también. Bueno, ya eso lo veremos después a medida que avancemos las clases. Resumiendo, tienen que saber que algunas articulaciones sinoviales, algunas, o sea que no es una cuestión general de todas, que ahí es donde vienen los errores a veces en las respuestas. Algunas tienen fibro o desarrollan fibrocartílagos intraarticulares, o sea, dentro de la articulación, en la cavidad articular. Y estos fibrocartílagos tienen su clasificación en dependencia de su forma. Unos son en forma de anillo, otros en forma de disco y otros en forma de menisco. A ver, la alumna que iba a preguntar, ¿qué quería preguntar? A que si la bolsa sinovial actúa de la misma forma que estaban las almohadillas. Las almohadillas, mira que no se los mencioné dentro de las características estas generales de las articulaciones sinoviales, eso está en la guía también, pues van a incluir también que algunas articulaciones sinoviales estas tienen bolsas sinoviales. Bolsas sinoviales, ¿qué cosas son esas? Como partes de la cápsula y la cavidad articular con el líquido que contiene sinovial, que se forman como prolongaciones y se colocan entre el tendón de un músculo y una superficie ósea y una parte del hueso y de la articulación. Y entonces lo que hacen es acá facilitar el movimiento articular, que son las almohadillas esas que usted está hablando, son las bolsas sinoviales. Entonces, ese es un elemento que también tienen las articulaciones sinoviales. Bueno, hasta aquí esta parte de las características generales y ahora viene la parte más dura. Ahora prepárense, a esto está clarísimo. En la guía vuelvo otra vez, que es la clasificación de las articulaciones sinoviales. ¿Está claro? Clasificación de las articulaciones sinoviales con movimiento. Y la clasificación depende de el número de caras articulares que tenga una articulación moviéndose dentro de la cavidad articular, la forma de esas caras articulares y por supuesto la función. La función son los ejes de movimiento que se corresponden con la forma. Aquí combinamos en esta clasificación forma y función para hacerlo más sencillo. Entonces aquí se escriben, primero lo que hay que estudiarse es cómo se clasifican las sinoviales por la forma de las caras articulares, por el número, perdón, de caras articulares. Aquí hay que tener cuidado y buscar ejemplos. Después, por la función y el número de ejes, que es la función, que eso se corresponde con la forma, ¿no? Por supuesto, geométrica de los huesos. La forma de las caras articulares, y aquí están todas las clasificaciones que ahora hay que aprenderse con ejemplos. Esta es la partecita más difícil de la clase. Entonces acá vamos a buscar, vamos a ver qué no recuerdo esto. Entonces, por el número de caras articulares, que es lo primero que voy a ver, y después forma y función. Perfecto. Entonces acá por el número de caras articulares. Pues por el número de caras articulares hay 4 criterios, 4 tipos de articulaciones, atendiendo a este criterio clasificatorio. Número, la cantidad de, ¿a qué me refiero con número?
de caras articulares la cantidad de superficies articulares o de caras articulares que se están moviendo dentro de una cavidad articular o en una articulación. Entonces aquí hay cuatro clasificaciones. Hay articulaciones que son simples, hay articulaciones que son compuestas, hay articulaciones que son complejas y otras que son combinadas. Hay que manejar cada concepto porque esto lo vamos a evaluar con los ejemplos. Entonces aquí, por ejemplo, una articulación simple, esto es lo más sencillo, es cuando dentro de la cavidad articular hay dos caras articulares. Entonces aquí pueden ser las articulaciones interfalángicas, las metacarpofalángicas, el hombro, la cadera, son articulaciones simples. La articulación externoclavicular es simple, la temporomandibular es simple. Entre ejemplos. Eso hay que buscar ejemplos porque se lo puede evaluar, ¿eh? Eso tienen que buscarlo de acuerdo a las tareas que aparecen en la I y fijarse en las figuritas del atlas. Después voy a pasar al atlas. Entonces, acá, ¿qué más yo tengo? Las articulaciones ya donde hay más de dos caras articulares, digamos 3 caras, 4 caras, hasta 6 caras articulares. Entonces esas son las que son compuestas. Toda articulación que tiene más de 2 caras articulares moviéndose en la cavidad articular, pues son compuestas. Y los ejemplos son el codo tiene 6 caras articulares. La rodilla tiene 6 caras articulares. El tobillo tiene 6 caras articulares. Hay otras que tienen menos. Serían los ejemplos clásicos de esas 3 que he puesto ahí. Ahora, una articulación, la otra, que es compleja. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué motivo? Porque la articulación compleja es aquella que tiene fibrocartílago intraarticular. Pero no todos, los que tienen solo discos y meniscos. ¿Correcto? ¿Y por qué se hace compleja? Porque esos fibrocartílagos, el anillo no. El anillo lo que hace es aumentar el área articular de una articulación. Entonces, la superficie articular de una fosa. Acá el disco y el menisco sí divide a la cavidad articular en cámaras, en espacio. Y esos fibrocartílagos se mueven en relación a cada hueso, ¿no? A la superficie, a las caras articulares de cada hueso, lo cual hace complejo el movimiento articular. Digamos, la rodilla, para ver si entienden, o mejor que la rodilla, la articulación temporomandibular, ¿no? Cuando estudiemos eso van a ver que por la forma, tiene forma de cóndilo, el cóndilo de la mandíbula, que se une a la base del cráneo, a la fosa mandibular, ¿no? Entonces, entre las dos hay un disco. Esa articulación, por la forma esa de cóndilo, que es una forma geométrica, pues lógicamente le corresponden 2 ejes de movimiento al cóndilo, igual que a la elipse. Igual que una forma sencilla de montar que vamos a describir después, son 2 ejes de movimiento, no hay más ejes de movimiento en estas articulaciones, en posición anatómica. Entonces, serían articulaciones biaxiles, ¿no? Que tienen 2 ejes o 2 grados de libertad de movimiento. La ATM tiene 3 movimientos. Nosotros, ¿qué podemos hacer con la boca? Elevación y descenso. O sea, cuando abrimos y cerramos la boca, podemos hacer el movimiento a la derecha y a la izquierda que hacen los rumiantes. Nosotros también, aunque no, a veces no nos damos cuenta en masticar. Ese es el movimiento de diducción, de lateralidad, a la derecha y a la izquierda, de la mandíbula. Y el otro es la propulsión o protrusión, cuando los dientes de abajo se ponen por delante de los de arriba, y la retropulsión o retracción de la mandíbula al opuesto, cuando los dientes de abajo están por detrás de los superiores. Entonces, esos son 3 movimientos, está apareciendo un movimiento. ¿Por qué? Porque se lo permite el disco, ese fibrocartílago que está dentro de la articulación. Por la forma solamente podría ser 2 movimientos. Y así es como es esto. Entonces, por eso son articulaciones complejas en su función. ¿Está claro? Las que tienen disco y menisco, no anillo, porque ahí se equivocan también. El anillo nada que ver con esto de compleja. O sea que el hombro nunca va a ser compleja cuando lo clasifiquemos. Ni la cadera, porque ahí lo que hay es un anillo. La rodilla sí es compleja porque tiene menisco y así. ¿Qué me iba a decir? Que no está cambiando diapositivas. No, porque la dejé aquí fijo.
Ahora después vamos a ver la diapositiva. Aquí ya Pensé no hay que vista de congelado. esto. Entonces, no. Entonces, las cuestiones estas de las articulaciones, ven, articulaciones compuestas son las que tienen más de 3. Sigo después, la temporomandibular, ¿ven? Aquí tengo la mandíbula y este es el disco, este es el cóndilo de la. Aquí se ve mejor, ¿ven? Este es el temporal, la fosa mandibular, esto es un corte sagital, ¿no? Entonces aquí tengo el cóndilo de la mandíbula y aquí tengo el disco, ¿no? Que tiene una superficie supradiscal, que es la que se va a mover con relación al temporal, y una infradiscal que se mueve con relación al cóndilo. Y entonces esto, siendo una articulación condilar, que debería tener 2 ejes de movimiento, exclusivamente, pues la presencia de este fibrocartílago en forma de disco le da un tercer movimiento. Y eso es lo que la hace compleja en el movimiento, ¿eh? Doctor, una pregunta. A ver, diga. ¿Una articulación puede ser compleja y simple a la vez? Ah, esa es la otra, claro, que todo esto se combina. Ahora al final vamos a trabajar con esto, vamos a ver. Así como viene, después, por eso hay que aprenderse eso, porque cuando yo del hombro le diga, digamos, clasifíquemelo, usted tiene que combinar esto por el número de caras articulares y después con la forma y función también, para tener la respuesta correcta. Entonces aquí, fíjense, hay un problemita, estoy viendo, creo, ¿no? Ah, no, está bien, no, el disco. En algunos libros van a encontrar, eso no está correcto, cuando den articulación, esta temporomandibular, pues en vez de disco dicen que tiene un menisco, no, es un disco lo que tiene, es un disco. La forma es como un disco compacto, si lo mira usted por arriba. El menisco es en forma de media luna. Bueno, entonces, a ver qué más. La articulación me queda combinada. Entonces, una articulación combinada, pues lógicamente esta es la función. Las combinadas, pues son articulaciones que son aquellas que estando separadas, ¿no? Digamos, 2 articulaciones pueden ser más, digamos, en la muñeca, en el tarso y varias en estas que trabajan de forma combinada. Pero la misma temporomandibular, ¿no? Son 2 articulaciones, digamos, en cada, como la mandíbula tiene forma de U, tiene un cóndilo a la derecha que va a unirse a un temporal y otra a la izquierda que va al otro temporal. Son 2 articulaciones con cápsulas independientes y todos sus elementos, ¿no? Pero a la hora de funcionar, de hacer el movimiento, lo hacen juntos. O sea, el concepto es que son articulaciones independientes que realizan el mismo movimiento. Estas combinadas, ¿eh? Y el ejemplo es igual, aquí se repite lo que preguntaba el alumno a la hora de clasificarla, que siendo combinada también es compleja. Y también es simple, porque hay 2 caras articulares. O sea, si yo le digo, explíqueme la clasificación de la ATM, pues usted me tiene que decir que por el número de caras articulares simple, es compleja y es combinada. Y después sigo por la forma condilar y por el movimiento, y después, bueno, después vamos a explicar el orden lógico final de una articulación. ¿Cómo es? Para que hagan bien los resúmenes. Cuando empecemos a estudiar articulación por articulación en el esqueleto, ¿no? Entonces, ya saben, estos 4 criterios, o estas mejores, perdón, en 4 tipos de articulaciones que hay de acuerdo al número de caras articulares. La simple, concepto, hay que manejarlo con ejemplos. Las compuestas, igual buscar los ejemplos en el cuerpo humano. Las complejas, que son las que tienen disco y menisco con sus ejemplos, y las combinadas. Entonces, ya con este elemento podemos pasar a la otra clasificación de las articulaciones sinoviales, que son por la forma y función. Aquí yo voy a mezclar las 2. Como le puse acá en la guía, si se dan cuenta que se lo dice igual, le puse por la forma, pero aquí está la función incluida. Las mezclé las 2. La función es esto. Las que son con un solo eje de movimiento le llamamos uniaxiles o monoaxiles. Si son con 2 ejes de movimiento, los ejes son los ejes que estudiamos, el frontal, el sagital, y el vertical siempre. Ahora en biomecánica vamos a ver eso. O diaxiles son las que tienen 2 movimientos y las poliaxiles son las que tienen 3 o más movimientos. De acuerdo a la forma geométrica que tienen las caras de los huesos y dentro de la articulación es que ocurre esto, de los movimientos y los ejes.
Entonces, se leen esto acá, van a ver los ejemplos, ahí eso los incluyo. Yo voy a utilizar las diapositivas. Entonces acá, pues, ¿dónde está la...? No, estamos utilizando el otro archivo. Era este, ¿no? Ya, por la forma, pues, acá está un poquito desorganizado. Empieza esto de las planas. El orden en que vamos a trabajar esto mejor es... vamos a partir de las que tienen, las que son monoaxiles o uniaxiles, que se mueven en un solo eje, ya sea el eje frontal, ya sea el eje sagital o el eje vertical, ¿no? En posición anatómica. Entonces, las formas que tienen un solo eje de movimiento, todas estas formas se han estudiado, están en todos los libros, aquí no hay nada nuevo, ¿eh? En toda la anatomía descriptiva, se saben todas las formas de los huesos en cuanto a las articulaciones estas que estamos viendo. Entonces acá, las formas que tienen que ver con un solo eje de movimiento, pues son o un cilindro o una polea. Las poleas le llaman también gínglimo en latín, que quiere decir tróclea. O sea que son sinónimos tróclea, gínglimo o polea. La polea es como la rondanita esa donde en las construcciones suben y bajan los bardes, etcétera, carretillas, lo que sea. Entonces que tiene dos vertientes y en el centro tiene como una depresión, ¿no? Donde se pone la soga, el cable, etcétera. Así son las articulaciones nuestras, algunas de nuestras articulaciones. Y así se llama trocleares, polea o gínglimo. Cualquiera de esos nombres lo encuentra. Entonces eso tiene un solo eje de movimiento. No sé si aquí podamos ver algo. Después en las otras vistas. Vamos. Ve, aquí esto es un cilindro. Cilindro. Acá está el cilindro. Esta es la cabeza. Cuando estudiemos las articulaciones entre los huesos del antebrazo, pues dentro del codo hay una articulación que se llama radio ulnar proximal, que es la que me permite, con otra que trabaja combinadamente, que aquí no aparece, cerca de la mano, la radio ulnar distal, los movimientos de rotación medial y lateral del antebrazo, o sea, la pronación y la supinación, ¿no? Eso es en el eje vertical, ya para ir avanzando un poco, a ver si entienden mejor, ¿no? Entonces acá yo tengo como el radio tiene acá una circunferencia articular revestida de cartílago, que ya lo estudiaremos en el hueso, que es una superficie articular del hueso que se une acá a la urna, a otra superficie articular dentro del codo. Entonces esto tiene la forma de un cilindro. Acá esto mismo es como un pivote, ¿no? Como dice acá. Entonces esto es una articulación cilíndrica. A la cilíndrica también le llaman trocoideas. Es sinónimo de cilíndrica. Y aquí lo único que puede hacer un cilindro es rotar en un solo eje, señor, igual que una polea. O sea que las dos formas que tienen nuestras articulaciones, nuestro esqueleto, con un solo eje de movimiento, son en forma de cilindro, o trocoides, trocoidea, y en forma de polea o jingle. Ahora, ya esas son las uniaxiles, y los ejemplos son muchísimos. Y ahora después vamos a ver algo de esto en las diapositivas, del atrás. Por acá que tengo, mira un gínglimo, ¿se dan cuenta? Aquí la complican porque la rodilla también tiene cóndilo. El gínglimo corresponde acá arriba con la rótula. Acá un gínglimo clásico sí es el tobillo, la articulación talo crural, que es la unión acá de los huesos de la pierna, o sea, la tibia con el peroneo o fíbula, y por debajo con el talo, que es el hueso este, que es el que participa en el tobillo, no el calcáneo. El calcáneo está apoyado en el piso, por debajo del talos. Entonces es una articulación en polea, en jingle. Y ahí nada más usted puede hacer un movimiento, flexión y extensión en el eje frontal, ¿no? En posición anatómica, cuando estudiemos esto. Entonces ya sabe. Ahora, después, las articulaciones con dos ejes de movimiento. Pues en el organismo humano se han encontrado tres formas, se describen tres formas. Una en forma de elipse, que es elipsoidales o elipsoidea. La otra que es una doble elipse, o sea, que tienen dos ejes de movimiento, que son los cóndilos. Los cóndilos de la mandíbula, los cóndilos del fémur. La forma de cóndilo, pues, biaxil.
Y la otra es una forma especial que aparece acá en varias articulaciones, y esta es muy importante, la del primer metacarpiano subase, con acá, con el carpo, ¿no? Con el primer huesito de la segunda fila del carpo, que tiene forma de silla de montar. Igual que una silla de montar estos caballos de carrera, donde hay una curvatura cóncava, digamos, en sentido antero-posterior y otra convexa en sentido transversal. Entonces eso es una silla de montar que se observa en la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo cuando buscan el ejemplo, y la otra en la articulación externo-clavicular, del esternón con la clavícula. Y hay otras, pero bueno, esas vamos a precisar esas dos por ahora. Entonces, como se están dando cuenta, hay diferentes formas. Cuando hablemos de que tiene forma de una elipse, como la radiocarpiana, acá, esto es elipsoidal, y la superficie superior de los dos primeros huesitos de esto del carpo, que es el escafoide y el semilunar, pues es una elipse. Entonces usted con la muñeca aquí en la articulación radiocarpiana puede hacer dos movimientos. En el eje frontal, flexión y extensión, y en el eje sagital, separación, o sea, abducción y aducción. Entonces no puede rotar en esa articulación ni nada de eso. Hay 12 de movimiento solo. Acá me quedan entonces las articulaciones que tienen tres ejes de... Bueno, aquí está un cóndilo, ¿no? Una vista lateral, no se percatan bien de eso ahí. Aquí la articulación, ven, en silla de montar, del primer dedo con el carpo, o sea, carpo, metacarpiana, del primer dedo. Tengo acá, no sé por qué han puesto esto acá, aquí se refiere a articulación calcáneo, calcáneo cuboidea, correcto, esa es en silla también, el hueso cuboide es esto con el calcáneo, pues entonces ahí hay una silla de montar también, en el pie. Acá pues me queda ahora las que son poliaxiles. Las poliaxiles solamente tienen dos formas. Una son en forma de esfera, ¿no? Como ocurre en la cabeza del húmero, en el hombro, esa es esferoidea, y como ocurre en la cabeza del fémur, en la cadera, ¿no? Que también es esferoidea. Esferoidea, por ejemplo, también son las de las cabezas de los metatarsianos y metacarpianos con la primera falange de cada dedo. Los nudillos, si cerramos en la mano ahí, pues hay unas bolitas, ¿no? Entonces, esas bolitas son las cabezas de los metatarsianos, metacarpianos, pero mejor dicho, porque estoy hablando de la mano, que son en forma de esfera. Y entonces ahí sí usted puede hacer con cada dos movimientos de rotación, hasta circunducción, etc. Después vamos a ver esos movimientos. Entonces ya saben que hay una forma esferoidea que, como toda esfera, tiene múltiples radios, por eso es poliaxil. Y ahí se combinan todos los movimientos básicos, que después veremos. Y la otra es las que son planas, que era la primerita, por eso no me gustaba esto acá. Vamos a ver este momento. Esta es la última, estaba fuera de orden esto. ¿Cuál fue la primera que vi? La superficie es plana, ¿no? Donde una superficie plana, pues se puede deslizar, ¿no? En todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, etcétera, ¿no? Y no se metió la diapositiva. Bueno, hay una, ahorita yo vi una, ve acá, estos son superficies planas que aparecen en el tarso y en el carpo entre los huesos. Todas son superficies planas. Entonces aquí lo que hizo es un movimiento de deslizamiento en todos los ejes. Igual que en el caso de las articulaciones esferoidales, claro que el movimiento más bien es angular, ¿no? Que esta superficie es plana. Aquí se deslizan, pero acá no, el movimiento es distinto en una esfera. Entonces ya saben que en el cuerpo humano, cuando vean una articulación que sea plana, o que sea de forma de esfera, ya saben que es poliaxil. Los ejemplos son los que hemos mostrado, el hombro, el otro caso de la cadera, y acá las articulaciones entre los huesos del tarso o del carpo, en la muñeca, en el tarso del pie. Entonces esa es la clasificación que, si revisan de nuevo la guía, está todo clarísimo. Ahora lo que hay que aprenderse esto, porque lo vamos a aplicar constantemente, ¿eh? Ahí están las articulaciones con los ejemplos, todo, ¿eh? Aquí están los ejemplos. Igual que de cada uno hasta que llegamos a las plantas. En silla,
Y después ya viene esto de la radiografía, que ahora vamos a verlo en otra. Y ya terminamos aquí las articulaciones. Voy a poner un ejemplo para que vean cómo se trabaja con esto, señores. Entonces acá, bueno, vamos a ver esto también, que no hemos visto este archivo. Acá, pues, cuando yo le pido a usted, cuando empecemos a las preguntas estas orales, que lo voy a hacer en las prácticas, de ahora de la cabeza, que demos todo esto, en la práctica correspondiente, pues, y ahora yo le digo, a ver, clasifíqueme, digamos, la articulación esta que ahora se nos acerca, ¿no? En la cabeza, cuando vemos el esqueleto de la cabeza, la ATM, articulación temporomandibular. Entonces usted primero, organizadamente, me va a tener que decir el orden, ¿no?, de describir esto. Primero, que es una articulación sinovial. Segundo, ¿por qué? Pues yo lo veo, ¿por qué sinovial? Usted me dice, porque tiene movimiento, tiene cápsula, tiene cavidad articular, líquido sinovial, tiene ligamento. Por eso es una articulación sinovial. Ahora, clasifíqueme además de esa clasificación general ahora esa articulación por el número de caras articulares, que fue lo primero que vimos, ¿no? Entonces usted tiene que precisar ahí que es una articulación simple porque tiene dos caras articulares, ¿no? El cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular temporal, que la vamos a estudiar ahora en los huesos, cuando explique el hueso temporal. Después, es una articulación que es, además de simple por el número de caras articulares, es compleja. ¿Por qué? Porque tiene un disco. Y es combinada, porque son dos articulaciones, una a la derecha, otra a la izquierda, que siendo independiente, con todas sus estructuras, desde la cápsula hasta todo lo que explicamos, pues se mueven al mismo tiempo, hacen el mismo movimiento. Ahora, por la forma, me la tiene que clasificar, entonces me tiene que decir que es condilia o condilar. Y si es condilia o condilar, pues es biaxil. Pero aquí hay una excepción, porque acuérdense que tiene un disco, y siendo biaxil, porque el cóndilo nada más es una doble elipse, ¿no?, en geometría. O sea que tiene dos ejes de movimiento, pero esta articulación hace tres movimientos. ¿Debido a qué? Se comporta como poliaxil, ¿no? ¿Debido a qué? A la presencia del disco intraarticular, que es lo que le hace compleja en su movimiento. ¿Está claro? Entonces, así. Ahora, digamos, ahora yo voy a ver el hombro. Cuando demos las extremidades, el esqueleto de la extremidad y todo eso, pendicular. Entonces, ahora el hombro, a ver cómo usted me lo clasifica. A ver qué alumno me ayuda. ¿Cómo se clasificaría el hombro? A ver, ¿podría? Sí. A ver, bien. ¿Sería una articulación simple, profesor? Primero es sinovial, lo primero es lo general. Sí. Es una articulación sinovial. Ahora, por el número de caras articulares, usted dice que es simple, correcto. Simple. Ya, ahora, por la forma, ¿cómo es? Esférica. Esferoidea o esferoidal. Y por la función, poliaxil, ¿no? Ya, es facilito. Y la cadera es igual. Es la misma clasificación al hombro, son parecidas. Aquí lo que sí tengo que tener cuidado, acuérdense que tiene un anillo, ¿no? No vaya a ser que se equivoquen y me digan, no, que es compleja, no, las que son complejas son las que tienen disco y menisco, no anillo. ¿Está claro? Acá, por ejemplo, vamos a ver ahora este esquema. Y así con cada articulación, a ver, vamos a hacer otra preguntita. La rodilla, ¿quién se atreve a clasificar? A ver, la rodilla, ¿cómo se clasifica? Rodilla. Yo voy Primero es sinovial. Vamos a intentar. Primero, lo general es Una articulación sinovial. Ahora, por el número de caras articulares. Claro, usted Yo veo no dos, sabe la porque es simple. articulación. compleja, profesor. ¿Es una articulación? Compleja. No. Bueno, sí, es compleja. ¿Por qué es compleja? ¿No? ¿Por qué? Eh, Tiene disco. Que tiene Tiene los meniscos. meniscos. Tiene dos Tiene meniscos. disco. Pero por la forma, por el número, ¿qué más, además de compleja que es? Simple. No puede ser simple porque, claro, ustedes no han dado esto. Dentro de la rodilla hay 6 caras articulares porque el fémur tiene 2 cóndilos. Uno medial y otro lateral. La tibia tiene 2 superficies articulares también, condilares. El fémur tiene una cara patelar o rotuliana y la rótula que está por delante tiene una cara
articular también. Entonces son 6 caras articulares lo que hay en la rodilla. Entonces es compuesta, ¿no? Compuesta. Y aquí nada de combinar ni nada de eso, porque tú mueves una rodilla y después la otra, no las dos al mismo tiempo, claro. Si quieres hacerlo las dos a la hora de agacharse, lo hace, pero no es lo que entra en el concepto. No es un movimiento obligado, que las dos lo realicen al mismo tiempo. Entonces, así es como se trabaja esto, señores. Y por supuesto sigo, ya tengo, y por la forma como es condilar, y el cóndilo es biaxial. Y se acabó, la rodilla hace 2 movimientos, flexión y extensión, y cuando está flexionada es cuando puede hacer la rotación, ¿no? Porque en extensión no puede porque está soportando el peso de todo el cuerpo. Y no hay movimiento que ocurra. Entonces es biaxial, que se corresponde con un cóndilo, la forma y el movimiento. Entonces vamos a ver, así es como se trabaja esto, ¿se dan cuenta? Para cada articulación. Y así son las preguntas que se hacen. Entonces miren acá, vamos a ver de nuevo todo esto que es una articulación sinovial, a ver si hay algo nuevo en este otro archivo. Aquí están las funciones de todas estas articulaciones. Y aquí utilizan, ven, en la filogenia, pues una serie de criterios, articulaciones primitivas, ya eso no se utiliza ni de más avanzada, ¿no? Entonces lo que sí tienen que saber que acá entran las continuas, que pueden ser fibrosas o cartilaginosas. Habíamos hablado, fue por donde empecé la clase. Y después las sinoviales o diartrósicas, que son las que tienen movimiento. Estas no tienen movimiento, son zonas de crecimiento de los huesos y uniones. Después tengo acá las articulaciones fibrosas, o sea, las de tejido conjuntivo se refiere, que pueden ser esto de, cuando es laxo, sutura y fontanela, y lo otro es cuando ya es fibroso denso, son los ligamentos y las membranas interóseas que hay en el antebrazo y la pierna. ¿No? Aquí están las sindesmosis. Cuando es fibroso denso, un ligamento y una membrana interósea, eso es una sindesmosis. El término que se utiliza. Es tejido conjuntivo denso. Y lo otro ya es la sutura. Esta, y aquí faltan las fontanelas otra vez, ¿no? Y la gónfosis, ya sabe que no se me puede olvidar porque hay un ligamento como esto, que se llama el periodonto, ligamento periodontal, que une la superficie externa de la raíz del diente con el alvéolo dentario, el periósteo del alvéolo. En la cabeza les voy a hablar un poquito de esto para que sepan la función importante de ese ligamento y la fuerza de la mordida y los mecanorreceptores que hay ahí, etc. Entonces por acá, en articulaciones cartilaginosas, lo mismo, los tipos de cartílago, ¿no? Lo que es una sincondrosis, que es el tipo de cartílago hialino, donde está el cartílago del crecimiento, ¿no? Y la articulación externo-costal, claro, aquí está insuficiente esto, ¿no? Está solamente la sincondrosis de la primera costilla, porque de las 2 a las 7 de esas costillas verdaderas son sinoviales, ¿eh? Pero bueno, eso lo estudiamos en tórax. La sínfisis es cuando es fibrocartílago, que es el caso de los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis. Eso no es. Esto no está complejo, lo que hay que precisarlo bien y resumirlo, para que no se equivoquen en las preguntas. Entonces aquí están las sinoviales de nuevo, con sus características, en este esquema, y está todo representado. Ahí lo pueden ver todo, ¿no? Miren, aquí está, esto es bien importante. Vamos a aprovechar esto. Esto es un fibrocartílago intraarticular en forma de menisco, ¿no? Entonces es un menisco aquí representado. Esto es un corte frontal en este esquema. Ya esto es el sagital, ¿no? Entonces aquí en este corte frontal yo estoy viendo la cavidad articular y aquí la cápsula. En el caso del menisco, que es esto, que es una media luna, una media semiluna, de ahí el nombre, pues ¿qué me divide la cavidad articular, ese espacio, la interlínea articular, que llaman los radiólogos? Pues la cavidad articular queda dividida en 2 cámaras, ¿no? En 2 espacios más pequeños que comunican entre sí. Y entonces aquí ya la superficie suprameniscal, la de arriba del menisco, se va a mover con relación a este hueso y la que queda por debajo con el otro hueso, digamos, la tibia. Y esto es lo que hace complejo, le da más libertad de movimiento a la articulación, digamos. En el caso de un disco, no sé si después está ahí de otra diapositiva, pues sería completo. Como es un disco compacto, esa es la diferencia entre un disco y un menisco, ¿no? El disco ocuparía todo esto del cursor que señalo, la flechita, ¿eh?
cerrándolo. Entonces me divide igual la cavidad articular en dos cámaras, pero son independientes, ahí sí no hay comunicación. Y fíjense cómo tanto el disco como el menisco en la periferia, ¿dónde se fija? A la superficie interna de la cápsula. Por eso es que me divide la cavidad en dos. Si fuera un rodete, un labio, un anillo, pues no, eso está pegado acá al hueso. Y no tiene que ver nada con dividir la cavidad articular ni nada de eso. Acá hay una serie de formas de las que hablábamos. Esta es la forma de trocoide o cilíndrica. Por acá tengo la forma, en el caso del codo, ¿eh? Hay como una polea entre la tróclea y el otro. En el tobillo también hay una polea, no ayuda mucho esto. Esto sería acá la radiocarpiana, que es el ixoidal. Acá está, ¿eh? La articulación. Aquí hay como una depresión en la superficie superior del talón, ¿no? Que es la que se une en el tobillo por arriba a los huesos de la pierna. Entonces esto es una tróclea, un jingle. Y acá habla de articulaciones del tarso, que es entre todos estos huesitos que sí son planas. Por eso se ven todos los movimientos. Acá igual una polea, ¿eh? Esto sería la base de una falange. Aquí está. Entonces eso es monoaxil. Y el hombro es una fera. Aquí más ejemplos para que vean. Hay cierta similitud entre la cadera, aquí está una esfera, y el hombro, ¿no? Que también es esfera. Por eso se clasifican prácticamente igual. Todo esto lo iremos viendo poco a poco en las restantes clases. Bueno, aquí ya no. Disculpe, ¿podría repetir cómo identificar las caras articulares? No, las caras articulares tienen que identificarlas, sigamos la otra, mire, con disección, ¿eh? Si no hay una disección o no hay un esqueleto para ver eso, pues usted no puede identificar nada. Hay que abrir la articulación, romper la cápsula y entonces ver ahí las superficies articulares. Vamos a buscarte un ejemplo. Acuérdense que este atlas, como les dije, primero van los huesos y después ya que llega hasta el pie, pues empiezan las articulaciones. Y comienza por la columna, no por la cabeza, ¿no? Entonces hay que correr acá. Vamos a buscar la cabeza, digamos. Y después las extremidades para ver algo de lo que tú me estás preguntando. Entonces, por ejemplo, mira, ve, aquí yo tengo la articulación temporomandibular. Claro, esto es un corte sagital. Entonces aquí yo tengo una cara articular, que es una fosa, que es la fosa mandibular, o fosa sigmoidea, que también le llaman, y por acá tengo el cóndilo de la mandíbula, ¿no? Tiene forma de cóndilo, cuando ve ahí la superficie de la mandíbula. Y aquí está el disco. Fíjense cómo el disco me divide la cavidad en dos cavidades, ¿no? En dos cámaras, que no comunican. Y el disco entonces se mueve por arriba con la base del cráneo y por debajo con la mandíbula. Por eso en la mandíbula, siendo esto condilar con dos movimientos, dos ejes, pues realiza tres. Porque se lo posibilita, sobre todo el movimiento ese de propulsión y retropulsión de la mandíbula hacia adelante y atrás, pues eso es el deslizamiento de las caras articulares sobre el disco. Si no, no se pudiera hacer ese movimiento. Entonces vamos a buscar otro en las extremidades donde mejor vemos esto. Aquí tengo ya el hombro. Ahí está la cápsula articular, o sea que yo para ver la forma tengo que abrir esto, disecar esto y preparar una articulación de esto. Por eso hay que estudiar esto con órganos, ¿no? Ya esto es un corte frontal donde estoy viendo la cavidad articular, la cabeza revestida de su cartílago articular y acá la fosa de la mandíbula, ¿no? De la fosa glenoidea de la escápula. Y entonces este es el anillo, ahí que sale el corte que está en todo su periferia. Vamos a verlo mejor ahora. La articulación abierta, se quitó el húmero, entonces estoy viendo aquí la fosa esta de la escápula, ¿no? Es una vista lateral de la escápula. Entonces aquí estoy viendo la cavidad glenoidea y como en el borde de ella hay un anillo, un rodete, un fibrocartílago intraarticular. Entonces esto es una superficie aquí de una fosa que más o menos es cavada, cóncava, que se va a corresponder con la esfera de la cabeza. Y todo esto se ve en las placas, la interlínea articular, y cuando hay artrosis se fija en el bordecito del hueso y de la cara articular. Y como ha habido degeneración, digamos, del cartílago, pues en vez de ser una línea así continua, pues hay irregularidad. Y ese es el deterioro del cartílago articular que se ve en la artrosis, etc. Ve, aquí se ve perfecto. Este está el brazo en abducción.
por arriba del hombro inclusive, ahí se está rotando la escápula hacia afuera también. Entonces aquí estoy viendo la cavidad articular, entre la cabeza y la cavidad glenoidea, el escápula. Vamos a buscar otro. El codo, para que vean ahora otra configuración distinta. Entonces yo tengo aquí abierta el codo, tiene una articulación igual que la rodilla, que son las más complicadas del organismo. Entonces acá, ¿cuántas caras articulares tengo? 6. ¿Cuáles son? Mira, por acá, por parte del húmero, tengo 2, que ya estudiaremos todo esto. Uno es la tróclea humeral y lo otro el cóndilo cabecita humeral. Por parte del radio tengo la cúpula y por acá la circunferencia articular del radio. Por parte del cúbito, pues tengo, aquí no la veo bien, después del lado lo veremos mejor, la incisura troclear, una gran escotadura, y por acá la incisura radial del cúbito de la urna. O sea que hay 6 caras articulares moviéndose en el codo. Hay 3 articulaciones, que así cuando lo dé se los voy a dar, ¿eh? La húmero cubital, la húmero radial y la radioulnar proximal dentro del codo. Es una articulación compuesta, y 6 caras articulares. Miren la membrana interósea, del antebrazo, ¿eh? Ya esto es una articulación continua, fibrosa, una sindesmosis. Entonces hay que trabajar con toda esta figura. Ve aquí, está la incisura troclear en este corte sagital. Y esta es el cóndilo o cabecita humeral. Y lo mismo se ve en la radiografía, todo, se puede identificar todo esto. Vamos a buscar otra vez. Y así ahí se van estudiando la forma. Esta es la radiocarpiana y estos son los huesos del carpio, un corte frontal. Eso vamos a ver mejor de frente. Vamos al corte. Movimiento de la mano. Bueno, aquí ya no aparece más nada. Vamos a buscar por acá. De todos estos ligamentos que vamos a estudiar, en la pelvis hay muchísimos ligamentos, ¿no? Pues estos son sindesmosis. Son articulaciones fibrosas estas. El ligamento sacro espinoso y sacrotuberoso, ¿no? Esos son sindesmosis. Igual que esta membrana, que es la membrana obturadora, es una sindesmosis, que cierra el agujero obturador. Entonces aquí está igual la cadera, ¿no? Corte frontal, la cavidad articular, eso es estrecho. ¿De dónde está el líquido sinovial? Vamos a ver otro corte de esto. Vean, aquí está abierta la articulación, aquí se ve perfecto esto. Por parte del coxal, pues la cara semilunar, es la superficie articular dentro del acetábulo, y por parte del fémur, la cabeza del fémur. Entonces esta es esferoidea y es simple porque son 2 caras articulares. Pero además hay ligamentos, fíjense, esto tiene el ligamento intracapsular, que es el ligamento redondo de la cabeza del fémur, que eso es importantísimo, porque por ahí se nutre toda la extremidad proximal del fémur, ¿eh? Vamos a ver la rodilla y aquí terminamos. Después ustedes revisan todo esto bien. Entonces esto es un corte sagital de la rodilla, donde yo veo 3 huesos, ¿no? Entonces aquí está la rótula, que se desarrolla en el tendón del cuádriceps, y después el ligamento patelar que sigue desde el vértice de la patela hasta la tuberosidad de la tibia, ¿no? Entonces por acá tengo la superficie condilar de la tibia y acá los cóndilos. Y el fémur tiene además una superficie patelar acá. O sea que hay 6 caras articulares. Vamos a buscar ahora. Aquí está abierta la articulación. Claro, no puedo ver la tibia, ¿no? Porque queda por debajo de esto. Entonces aquí tengo los 2 cóndilos del fémur, la cara patelar, y aquí hay 2 superficies articulares. Acá tengo la cara posterior de la rótula, que está revestida de cartílago, que se une acá, ¿no? A la cara patelar. Entonces ya tengo 4 caras articulares. Sigo avanzando. Vamos a ver otra vista, a ver. Ya ahora aquí sí puedo ver. Y aquí tengo las superficies. Claro, está un poquito oculta. Vamos a buscar otra vista. A lo mejor aparece mejor. Pues estas son las caras tibiales, ¿no? Condilares de la tibia que se unen a los cóndilos. Y entonces hay 6 caras articulares. Aquí sí se pueden ver ya las 6, ¿no? La cara patelar, los 2 cóndilos, la cara posterior de la patela y las 2 superficies condilares de la tibia. Esto es una articulación compuesta. Y miren acá los ligamentos, ¿eh?
intraarticulares, cuando vemos esto, los cruzados anterior y posterior, que son los que limitan todos estos movimientos de rotación de la rodilla, y por acá un ligamento más pequeño transverso que une un menisco con el otro. Esos son los meniscos. Entonces, esta es una articulación que por la forma, por el número de caras articulares, ¿cómo es? Compuesta, tiene menisco, entonces compleja. ¿Correcto? Y así con cada una de ellas. Mira acá, ¿ven? Acá están los meniscos. Y los meniscos están dispuestos en la meseta tibial. Que la meseta tibial, entre otras cosas, lo forman las caras estas condilares. Que ahorita ahí nos costaba trabajo ver. Sobre ellas que están los meniscos. En la pierna, miren cómo hay otra membrana interósea. ¿Eh? La de la pierna, es una sindesmosis. Y aquí entramos al tobillo y así termino acá, ¿no? Es que ustedes siguen trabajando con esto. Entonces el tobillo, vamos a buscar uno abierto. A ver si aquí lo logramos. Bueno, aquí se ve algo, ¿eh? En el corte. Que pueden entenderlo también. Aquí, esta es la articulación del tobillo. La cavidad articular es esta. Los huesos que participan son 3. ¿Cuáles son? La tibia, el peroné, el maleolo, ¿no? Lateral o peroneo, y el talus o astrálago. Entonces, miren cómo acá el peroné, el maleolo tiene una cara articular revestida de cartílago, sería la primera superficie articular. La tibia tiene en su extremidad distal ahí, por debajo, su revestimiento de cartílago, la segunda. El maleolo tibial, que es medial, de la bolita adentro, del tobillo, pues entonces también tiene su superficie articular, ya voy por 4. Y el talus tiene la superficie superior revestida y a ambos lados para unirse a los maleolos. Entonces aquí hay 6 caras articulares, esto es compuesto. Vamos a buscar acá otra. A ver si aparece algo más. Este es el pie. Vamos a ver si hay un tobillo. No, de aquí no hay más nada. Este otro lo revisen, ¿no? Porque aquí, aunque está en inglés muchas cosas ahí de los resúmenes eso que ponen, lo demás se entiende. Pero aborda aspectos que lo puede ayudar a entender más las cosas. A ver si aparece una. Yo en las clases, cuando las demos, por supuesto, pues les voy a traer muchas más diapositivas. Está el tobillo aquí completo. Este es el astrálago, ¿no? Fíjense cómo es troclear, porque la superficie superior del talus o astrálago pues está deprimida, es como una polea, ¿no? Entonces, esta es una articulación. El pie nada más usted puede hacer flexión dorsal y flexión plantar en el eje frontal, ¿no? El movimiento activo que tiene el tobillo. Por curiosidad, las imágenes de Innetter para colorear que se entregan el lunes, ¿hasta qué hora tendría que entregar todas? En todo el lunes me lo entrega, que no pasa el lunes. Tú me lo envías y ya después yo lo reviso. ¿Ok? Entonces, yo ya revisé, lo que hay que hacer ahora son esas que le indiqué, porque no hay más nada de generalidades importantes. Y después ya veremos, en la cabeza ahí tengo que empezar a mandarle a hacer más dibujos. Entonces, a ver si queda algo más de esto. Ya, yo creo que esta es la parte de artrología, lo más importante. Vamos ahora a descansar, ¿no? Porque ¿hay alguna pregunta? ¿Tiene algún estudiante alguna pregunta sobre lo que he explicado hasta ahora? Si no hay, pues vamos a tomarnos unos 10 minuticos para ver entonces lo que nos queda, que es miología y biomecánica, que esto es más breve, ¿eh? Como vamos a abordar esto de miología general y biomecánica. ¿Estamos claros? Entonces, bueno, tómense algo, coman algo, hagan algo en estos 10 minutos para cambiar un poquito la actividad y empezar de nuevo. Voy a cerrar el micrófono y voy a dejar de grabar momentáneamente.